Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Como siempre por acá, Paulina Páez por este lado, con la misión de compartir conocimiento. Como ustedes saben, a mí me gusta decir, el conocimiento es poder y finalmente si no se comparte, se pierde, debido a que se convierte, valga la redundancia, en un dato inservible. El transmitir conocimiento nos hace fuertes. Vamos chicos, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es la revisión de una póliza o vamos a abrir un documento, en este caso de un cliente que me dio el permiso para poder mostrar y enseñar cuál es hacer la lectura correcta de un documento de este tipo. Especialmente la forma o la estructura de la misma se van a encontrar que es muy parecida en todos los tipos de póliza que ustedes revisen, ya sea del ramo de incendio, vehículo pesado, vehículo liviano, garantía, póliza de accidentes. Hasta las pólizas de salud van a tener estructuras similares. Lo importante de validar en este tipo de documentos es que ustedes identifiquen sus datos finalmente personales. Esos datos, palabras más, palabras menos, es importante que ustedes los puedan validar, debido a que eso obviamente genera el control de la identificación de quién es el dueño de la póliza en sí. Como obviamente ustedes pueden ver acá, estos datos están protegidos, pero sin embargo, cuando ustedes reciben una póliza, es importante que la puedan revisar. Aquí adicionalmente nos estamos mirando lo que es una póliza de vehículo liviano. Lo quise dejar, obviamente, y me permitieron también dejarlo para la explicación. Este tipo de pólizas ustedes se van a encontrar, se van a dar cuenta de que son anuales. Normativamente siempre van a ser anuales. Pueden haber casos que las pólizas sean de un menor plazo o de un mayor plazo, pero esto va a depender del tipo de convenio, flotas y un montón de factores adicionales. Adicionalmente, en lo que son las pólizas de vehículo, siempre nos vamos a encontrar con esto, con valor comercial. Pero sin embargo, en el caso de vehículos pesados, este factor es variable debido a que va a decir que son a valor tradicional. La explicación y la diferencia entre esto y el tradicional lo dejaríamos para un siguiente episodio. Quedo abierto a sus comentarios si les gustaría realmente conocer sobre esta información, pero hay puntos importantes a revisar y valorizar en ese sentido porque impactan directamente en tipo de riesgo, cobertura y antecedentes que podamos conseguir de una determinada póliza. La maqueta en sí es muy estándar. Ustedes se van a poder dar cuenta de que finalmente se hace la identificación de los datos del cliente, la vigencia de la misma, si tiene o no tiene deducibles, formas de pago, deducibles provisorios en el caso de corresponder, que esto hoy día se utiliza muy poco en el mercado, la verdad. Lo que más se van a encontrar son deducibles fijos, eso sí es importante que se valide. Situaciones de notificaciones, que obviamente hoy día el mercado apunta a mucho a lo que es el mercado digital, valga la redundancia, y comunicación digital. Por consecuencia, siempre te pueden pedir el correo o en este caso especial, como pidió el cliente que le llegara físicamente. Después, adicionalmente, ya entramos con lo que es estándar de la póliza. Acá la verdad es que lo importante de revisar, como les comentaba, son sus datos personales y las definiciones. ¿Por qué las definiciones? Porque aquí ustedes se van a ir encontrando con cosas que están dadas en el mercado, que es importante que ustedes conozcan. En este caso especial, en esta póliza, ustedes lo van a encontrar en la primera etapa, que está acá arribita. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en el mercado y es público. Cualquier persona que eventualmente busque este poll y diga PDF poll X número, tanto, 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 les va a aparecer qué cubre y qué no cubre la póliza porque eso está dado normativamente. Por consecuencia, es importante que ustedes puedan validar esa información. Perfecto. Dicho lo anterior, ya entramos con procesos de validaciones, como ustedes pueden ver acá, de las definiciones o el resto de definiciones que se van a encontrar generalmente y en estricto rigor en toda póliza. Insisto de que esto es súper normativo, por consecuencia son datos muy estándar. Por lo tanto, el consejo para la lectura de la póliza siempre va a ser que validen sus datos, que verifiquen obviamente las vigencias, porque este factor puede cambiar importantísimo debido a que radica cuando inicia una cobertura. Por consecuencia, es vital ese dato porque puede estar fraccionado en dos puntos, en una inspección del vehículo o en una FAC.
factura del vehículo. Si es factura, se entiende que estaríamos hablando de un vehículo nuevo, pero si es una inspección, entenderíamos que es un vehículo usado. Entonces, esta inspección finalmente es la que va a marcar el desde. Después tenemos los datos del vehículo, que obviamente en este caso es la materia asegurada, por consecuencia es importante de que quede en la vista, y el factor de prima, que tiene directa relación a los datos del vehículo, uso del vehículo, root del cliente, porque esto en palabras simples, podemos decir que la valorización del seguro tiene directa relación al tipo de vehículo que nosotros tengamos, va a tener relación a quien sea el conductor de ese vehículo como un conductor habitual, y finalmente el uso del mismo, ya sea comercial o particular. Por ejemplo, esos factores ya marcan un punto o un factor de fricción importante al momento de determinar una prima. En el caso de vehículos livianos, siempre nos vamos a encontrar el valor comercial. ¿Por qué? Porque es un valor que efectivamente está dado en el mercado, y aquí en realidad no hay mucho que decir porque nos van a pagar lo que valga el vehículo en ese momento o al momento del accidente. ¿Cuándo puede variar? Cuando este valor diga a valor tradicional. ¿Qué significa valor tradicional? Normalmente lo vamos a encontrar en pólizas de vehículos pesados o en otro tipo de categorías de póliza. La explicación, como les contaba ya anteriormente, la dejaremos como para un siguiente capítulo. Más adelante nos vamos a ir encontrando que la estructura de la póliza empieza a hacer destacar o a mencionar los antecedentes particulares de la póliza. Y aquí ya es importante. Y nuevamente, obviamente, nos van a hacer el repaso de lo que es la ley, los plazos que existen, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que estos son datos, sí, obviamente es importante conocerlos, es importante revisarlos, pero sin embargo, para lo que buscamos en nuestra póliza, es importante, valga la redundancia, validar siempre datos, validar sus datos, que correspondan los datos del vehículo, en este caso el uso, porque si eventualmente la persona que hizo la digitación de la póliza como tal, o cuando se tomó la póliza, pusieron, por ejemplo, otro uso, eso es un factor importante de impacto de riesgo. ¿Qué significa eso? Les va a pegar en el bolsillo, porque obviamente eso va a generar que se pague más o se pague menos dependiendo del tipo de seguro. Si se paga menos, también hay que tener cuidado con eso porque eventualmente significa que hay algo que el seguro no está considerando. ¿Dónde podemos ver esto generalmente o cuándo impacta esto? Cuando tenemos un vehículo con accesorios. Si ustedes, por ejemplo, cambiaron los parlantes de su vehículo y estos obviamente no valen los mismos que el original porque tienen un valor superior, ustedes no lo avisan y el vehículo le pasa un accidente, la póliza va a pagar lo que esté declarado en la póliza. Por consecuencia, en rigor, yo puedo decir, ustedes pagaron menos, pero consecuencia, al momento de un accidente, les van a pagar lo que está declarado o lo que está asegurado. Bueno, formas de pago, esto generalmente se manejan en cuotas. Las compañías aceptan por normativa, no por normativa como tal, pero es como por política interna de cada compañía, un pago de cuotas hasta 11 o 10 cuotas, que es lo que se maneja específicamente en el mercado como teniendo un mes de descanso. Pero finalmente, palabras más, palabras menos, ustedes van a pagar la prima completa que se cuadre por el año, dividido en la cantidad de cuotas que se pacte, en este caso, ejemplo, 10. Bueno, las fechas de vencimiento, esto puede variar en relación también a cada compañía, no es un dato como muy relevante, pero sí es importante que ustedes lo validen porque si eventualmente ustedes dijeron los 25, se pide la corrección y es importante que se notifique. Lo demás como tal queda con renovaciones automáticas, que esto es súper tendencia de mercado. Acá ya vienen todo lo que son las antecedentes, modalidad de aseguramiento, inclusión de accesorios, que es un poco lo que ya comentábamos, los límites que eso tiene, la facturación, que por ejemplo si ustedes le entregan un vehículo nuevo hoy día, o la factura o la guía, van a tener un plazo de 72 horas para asegurar sin problema, si no créanme que les van a pedir una inspección y eso ahí un poquito más engorroso y difícil desde el punto de vista del corredor o el agente, porque es una gestión que hay que hacer con el cliente. Finalmente el cliente, cuando ya les manda los antecedentes, créanme que no van a estar preocupados de eso. Y desde el punto de vista como cliente, yo también diría, oye, pero yo te mandé la factura, que es importante que se muevan como corresponde. Tenemos una cláusula de reposición a nuevo. Esto es importante que ustedes lo puedan mirar y lo puedan también consultar si es que no lo entienden de una manera clara.
Estamos dispuestos acá a poder aclarar todas esas dudas. Obviamente vayan consultándonos chicos si van teniendo dudas más específicas. Lo primordial al momento de pensar en leer una póliza, insisto con esto, la validación de sus datos. Después, ¿qué tenemos acá como factor relevante? Verifiquen cuánto es el porcentaje que ustedes tienen como pérdida total. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que al momento de un accidente a ustedes les van a pagar en relación, no a este porcentaje, por favor, que no se entienda eso, sino que significa que va a pasar el vehículo a reposición o a pérdida total siempre y cuando el costo de la reparación supere este porcentaje. A ustedes siempre les van a pagar el 100% del daño del vehículo. Obviamente también es importante mencionar que se entienda de que eso va sujeto a los respectivos descuentos que pueda hacer la compañía debido a deducibles, debido a pago de cuotas pendientes o a cualquier factor adicional que pueda tener una póliza específica con descuentos específicamente y apuntados a deducibles. Por consecuencia, estos porcentajes en realidad son buenos y no significa que les van a pagar el valor del vehículo. O sea, si el vehículo vale 100, no significa que les van a pagar 65. Simplemente significa de que si el costo de la reparación es de, si vale 100 y cuesta reparar los 65, para este caso específico, va a ser declarado pérdida total, porque eventualmente, créanme que al momento de empezar a reparar pueden aparecer adicionales y finalmente eso significa, palabras más, palabras menos, que eventualmente el costo va a aumentar y para no tener ese riesgo, la compañía dice lo paso a pérdida total. Bueno, acá como les contaba, por ejemplo, en el concepto de accesorios, tiene sus límites adicionales. Entiéndase también por accesorio todo lo que uno instala en el vehículo posterior a la primera venta. Todo lo demás es parte integral del vehículo. Sí, aquí también hay un punto importante a profundizar. Quizás ahí podemos ir en detalle si ustedes lo requieren y necesitan validar. Después vienen obviamente las condiciones particulares. Esto puede ir cambiando según cada compañía, según cada condición, pero muchas veces se mantienen bien estándar en ese punto. Después tenemos la cobertura o análisis de las coberturas de robo, que tiene sus respectivas limitaciones por marcas y modelos, sobre todo aquellos que están, comillas, castigados por mercado porque han tenido altas siniestralidades por las marcas y el modelo que le corresponda. Se aplican generalmente deducibles adicionales. Aquí sí también deben tener ojo con eso, chicos. Eso es muy importante mencionar. El interés asegurable. Este factor es muy importante porque muchas veces les pueden decir, no, cualquier persona le puede tomar el seguro a su auto. Y en realidad hay varios puntos de fricción a analizar en ese punto. Si bien es cierto, cualquier persona puede tomar el seguro, es importante que quede bien discriminado y destacado quién es el asegurado. Y el asegurado siempre debe ser el dueño de la unidad. Puede haber un beneficiario, quizás un hijo que utilice el vehículo como ejemplo, pero sin embargo el pago siempre se va a hacer al dueño del vehículo. Por eso es muy importante este factor. Y créanme que les pueden rechazar un siniestro por un tema tan específico como el tema del interés asegurable. Y eso es netamente proceso documentario al inicio de la póliza. Lamentablemente pocos explican eso, pero es importante que tengan el conocimiento de esto. Más adelante seguimos avanzando con lo que es la póliza. La verdad es que ya vienen procedimientos, como son los casos de atención de lo que es siniestro, que generalmente siempre hay teléfonos mencionados, conductores menores de 30, que ahí generalmente se pueden encontrar con cláusulas especiales de deducibles especiales, o que les apliquen recargo en deducible, como ustedes pueden observar en este caso, que sería como datos importantes a leer de una póliza. Pero una forma fácil y dinámica de entenderla es esta, cuando ya alguien como que te muestra cómo es la estructura de una póliza. Después más adelante nos vamos a encontrar con la discriminación de las coberturas de la póliza, que viene en detalle qué es lo que me cubre y qué es lo que no cubre. En el caso de vehículos livianos, esto es importante, que ustedes se fijen que diga valor comercial. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existe otra modalidad que es la tradicional y en la tradicional hay que poner más cuidado, sobre todo porque somos nosotros como clientes quienes entregamos ese valor y finalmente el corredor de la gente queda medio al medio porque en el fondo aseguramos lo que el cliente nos pida en cierta forma. Ahí viene de la mano o viene esta balanza de también guiar al cliente como, oye, el valor que me estáis dando
La verdad es que no es lo que te encontráis en el mercado y ahí es como que ayudar a entender cómo se valoriza el vehículo. Las coberturas de responsabilidad civil, como ustedes pueden ver aquí, esta es una cobertura más o menos relativamente pequeña, pero buena para lo que es un vehículo liviano. Cobertura de robo de accesorios, huelga, actos maliciosos. Estos son adicionales, podemos profundizar en ellos si ustedes lo requieran o si alguien necesita ver alguna cobertura específica, por favor contáctenos, no les quepa duda que los podemos orientar y los podemos ayudar con respecto a cualquier duda de cobertura. Más adelante obviamente vamos a seguir con la especificación de los antecedentes de la cobertura, que esto también es súper estándar, puede variar en función a cada compañía o tipo de riesgo o inclusive flotas, dependiendo si hablamos de vehículos comerciales de, de un volumen importante de vehículos que se aseguran. En la generalidad de vehículos livianos nos vamos a encontrar con estos límites, que la verdad es que están bien estándar. Después nos encontramos con sus sumatorias, que en realidad viene a sumar estos antecedentes o estos montos que están acá. Les insisto con el tema de que este monto es un poco más que nada referencial, porque finalmente lo importante es este, el que diga valor comercial. Más adelante ya nos encontraremos con el detalle específico de lo que es cobertura asistencia. Yo siempre recomiendo que también miren esa cobertura porque finalmente va a significar cuántos días voy a tener un vehículo de reemplazo si es que mi vehículo está en el taller. Es importante también que conozcan eso. Bueno, normalmente las coberturas de vehículo de reemplazo también tienen un costo. Más adelante también lo deberíamos revisar para tenerlo identificado. Se van a encontrar con un costo general más o menos de 4.000 pesos, esto es más IVA y no considera los costos como ni de benzina ni de TAC, por si acaso. Esto es como un dato importante a mencionar. Y por último, los que yo también les recomiendo mirar en detalle, dependiendo del vehículo y el uso que ustedes requieran o las distancias que recorren, de cuánto es el límite en UF que deben o que tienen, mejor dicho, al momento de necesitar el traslado del vehículo. Si tienen un accidente, voy a poner extrema, ustedes están en Santiago y tienen un accidente en Concepción, el consejo siempre llevarlo al taller más cercano, porque obviamente para el ejemplo, van a tener un límite, en este caso, de 12 UF para el traslado. Y eso la asistencia se los va a indicar en términos de kilometraje y obviamente si excede el valor se los van a cobrar aparte. Entonces es importante que ustedes conozcan este valor o este monto porque finalmente va a discriminar o va a venirme a avisar lo que voy a tener que pagar en el caso de que mi costo de traslado sea mayor. Después vienen pequeñas coberturas como reparaciones in situ, que está pensada para cositas como rápidas que no me permitan seguir conduciendo, pero que debo seguir conduciendo, como por ejemplo piquete en el parabrisas, que una arañita en mitad del vidrio. Una arañita en la mitad del vidrio, yo creo que cualquier conductor estaría molesto y no estaría incómodo manejando. Y eso obviamente se puede considerar como una reparación in situ o una reparación eventualmente de emergencia. Siempre sí, aquí se recomienda que llamen primero a la compañía, cualquiera sea esta, para que les dé el pase de estas reparaciones. ¿Por qué? Porque eventualmente les podrían decir, usted no me avisó, por consecuencia no tiene cobertura. Pónganse en contacto con su corredor o con su agente siempre que tengan un accidente para que éste les pueda orientar y obviamente no se enfrenten al atenderse solitos, que se encuentren con la desagradable sorpresa que no les paguen un siniestro por de repente un mal proceso. Eso es importante a mencionar. El resto de la póliza, la verdad es que es bien estándar, insisto con esto, son coberturas súper maquetas, sobre todo en el caso de vehículos. Es importante que se pongan en contacto con la persona que les maneja su póliza para que ustedes puedan verificar o puedan profundizar en alguna condición o cobertura especial que quieran revisar por cualquier duda que ustedes tengan. En el caso de accidentes personales, también a mí me gusta destacar que tenemos, o en el fondo normativamente, en el caso de un accidente, el SOAP va a ser el primero que se active para los daños a las personas. No se olviden de eso, hablamos de accidentes personales, mientras que la póliza en sí van a cubrir siempre los daños materiales. La póliza, valga la redundancia, tiene colitas o tiene como pequeñas luces de que cubren daños a la persona, pero la verdad es que va en un proceso cascado, o sea, primero SOAP, ISAPRE seguros complementarios y al final nuestra póliza estaría acá.
cubriendo en esta cascada de gastos médicos o gastos que se requieran cuando existe un afectado, una persona, valga la redundancia. Después más adelante ya nos encontramos con tipología tipo, o mejor dicho, las condiciones específicas o restricciones de cuándo vamos a tener o no vamos a tener cobertura. Adicionalmente, ustedes también van a poder chequear el concepto de lo que es el vehículo de reemplazo, como ya les medio adelante un poquito. El costo, mira, justamente acá la cobertura. Fíjense también en las exclusiones, es importante ese dato, porque finalmente muchas veces o cuando uno compra póliza retail, llegan y nos venden y nadie mira nada y al final después el problema lo tenemos cuando nos pasa algo. Si se fijan después ya más adelante tenemos la maqueta de lo que son las exclusiones, esto siempre van a encontrar en las pólizas, es importante que también lo puedan chequear, lo puedan verificar. Y finalmente, en algunos casos, algunas compañías mandan este documento aparte o lo mandan en conjunto, que es el anexo de la liquidación de siniestro, que te va a explicar como rápidamente cómo funciona en el caso de tener un accidente y los plazos. Muchas veces acá esto me gusta destacarlo porque las personas piensan de que, o sea, mientras antes te avise, antes me atiendan. Sí, puede haber un poquito de verdad en eso, pero sin embargo todo va a depender de si se tienen todos los documentos, si se presentaron todos los antecedentes como corresponde, si me falta algo. Muy difícil que sobre, pero es importante que todo estén todos los datos para generar el proceso de liquidación. Y en el caso de vehículo, como ustedes pueden ver aquí, el valor dice que está dado, no podrá acceder a este valor, pero sin embargo puede ser prorrogado. Lo mismo pasa para siniestros cuando son mayores a 100 UF, que son 90 días, pero igual puede ser prorrogado. Y ya habría gruesas que entendamos que son siniestros muchas veces de ramos varios o de una mayor cuantía, o entiéndase mayor a 100 UFs, puede superar hasta los 180 días. Y aquí también está el acusete de que puede ser prorrogable. Y esa es la información, muchachos. Ese es como el pequeño consejo cuando tengan en sus manos su póliza, revísenla, chequeen siempre sus datos. Eventualmente, si tienen dudas con respecto a alguna cobertura, pónganse en contacto con la persona que les vendió la póliza. Están en el deber de poderles explicar y a su vez que ustedes puedan también entender lo que tienen ante sus ojos. Obviamente que esto es importante en el sentido de que uno no lo quiere usar, pero si tenemos que usarlo, debemos saber. Y acá como partimos, finalmente el conocimiento es poder. Vamos chicos, condenados al éxito, como me gusta decir a mí para los que me conocen. Paulina Pávez por este lado. Quedo alerta en lo que los pueda ayudar y vamos que se puede. Como decimos por acá, adelante estudio.